Buenos días, seguimos transmitiendo aquí desde el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es la clase que corresponde a las sesiones de residentes de este hospital. El día de hoy vamos a ver la clase de estomas, todo sobre las técnicas quirúrgicas en cuanto a las diferentes derivaciones intestinales. La clase la va a presentar el doctor José Ricardo Ortiz, LSR4 de cirugía pediátrica, y tenemos como profesor invitado nuevamente al doctor Roberto Dávila. Él es el jefe del Departamento de Cirugía General de este hospital y asimismo es el jefe del Servicio de Cirugía Colorectal. Muy bien, Rich, empezamos. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Buenos días, mi nombre es José Ricardo Ortiz Hernández, R4 de Cirugía Pediátrica, y el tema que vamos a ver el día de hoy son estomas, de estómago, intestino delgado y colon. Bueno, para hablar un poco del tema, vamos a empezar con la historia. Desde 1710, Alexis Litre fue un anatomista parisino en el cual durante sus autopsias tenía un niño con una atresia anal. Él ya visualizaba que se podría intentar conectar el colon hacia la pared exterior. Pero fue hasta 1783 que Du Bois fue el primer igual médico en el cual un niño con atresia anal fue el primero en realizar una colostomía, solo que por condiciones de la época murió a los 10 días. En 1885, Davis Coley fue el primero en realizar el procedimiento en 2 tiempos, y ya fue hasta 1923 que Anthony Hartman fue el que introdujo la técnica de Hartman que vamos a ver más adelante. Bueno, para hablar un poco de anatomía, les voy a hablar sobre la irrigación de estos órganos del aparato digestivo, ya que la viabilidad del estómago pues, va a depender principalmente de su irrigación. En cuanto al estómago, tenemos que se va a irrigar principalmente, viene de la arteria mesentérica superior, tres grandes ramas, que va a ser la arteria hepática, de la cual vamos a tener la hepática derecha, la cual vamos a tener la rama gastrodenal, de la cual vamos a tener la gastroepilóica derecha, y igual de la arteria hepática, la arteria gástrica derecha. Otra gran rama es la arteria gástrica izquierda, en sus ramas descendentes vamos a tener las gástricas. Y de la arteria esplénica vamos a tener, que va a tener las gástricas posteriores, la gástrica gastroepilóica izquierda y las gástricas cortas. En cuanto al intestino delgado, vamos a tener igual de la arteria mesentérica superior, van a salir ramas ileales y que estos van a irrigar al ilion y al ilion. Y una parte de la ileocólica a la parte final del ilion. Y en cuanto al colon, tenemos igual la arteria mesentérica superior en su rama ileocólica, irrigando la parte final del ilion y el ciego, la arteria cólica media, cólica derecha, irrigando la parte ascendente del colon, y la cólica media hasta la mitad del transverso. Y la arteria mesentérica inferior, en la cual va a irrigar la otra parte, le va con su rama de la gástrica de la cólica izquierda, va a seguir irrigando lo que nos falta del transverso y el descendente. Vamos a tener de 2 a 9 ramas sigmoideas y la rectal. Bueno, ahora sí, para iniciar la clase, pues el estoma, la palabra estoma viene del griego stoma, que significa boca, y va a ser una comunicación, una apertura natural o quirúrgica que une una parte de la cavidad corporal con el exterior. Bueno, vamos a hablar primero de la gastrostomía, la cual es una fístula, una comunicación creada entre la luz del estómago y la pared abdominal anterior, con el objetivo de obtener un acceso a la luz gástrica. Sus 3 principales indicaciones van a ser un aporte enteral en pacientes en los cuales el tubo digestivo superior no es funcional, y cuando tenemos algún trastorno neurológico que no podemos tener buena succión o deglución. También se puede utilizar para descompresión cuando realizamos algunas cirugías como una funduplicatura o alguna cirugía gástrica. Necesitamos una vía de salida para descomprimir el estómago y se utiliza de esta manera. Y en ayuda a las dilataciones esofágicas, principalmente camoteos por cáusticos. Otras 2 indicaciones menos importantes será como una colocación de tubo de alimentación transpilórico y yeyunal, o solamente como para realizar la gastroscopía. Los requisitos para una gastrostomía tenemos que el tracto digestivo superior debe ser funcional, y la necesidad del apoyo enteral tiene que ser mayor a 4 semanas, de 1 a 2 meses.
cuanto a las técnicas de la gastrostomía, tenemos que puede ser por abordaje endoscópico abierto o por la paroscopía. Aquí les traigo un flujograma en el cual nos podemos ayudar en los pacientes que necesitan soporte nutricional, en qué técnica podemos utilizar. Entonces tenemos que si un paciente necesita soporte nutricional, vamos a verificar si el tracto gastrointestinal está funcional. Si no, se va a utilizar la nutrición parenteral. Si existe el tracto gastrointestinal está funcional, vamos a ver para cuánto tiempo lo vamos a utilizar. Como ya comenté, mayor a 4 semanas vamos a utilizar uno de estos métodos y menor a 4 semanas una sonda nasogástrica o orogástrica. Después, si nuestra nutrición va a ser más de 4 semanas a largo plazo, vamos a ver si el estómago es funcional. Si el estómago es funcional, sí, vamos a realizar una gastrostomía. Si no, nos vamos a ir un poco más abajo y le vamos a realizar una yeyinostomía. De las técnicas, la más viable siempre va a ser la gastrostomía endoscópica percutánea, ya que es más rápida y menos complicaciones. Por eso se pone de primera instancia. Si esta fracasa, pues ya vamos a valorar si realizamos una laparoscópica o una abierta. En cuanto a la técnica abierta, la que más utilizamos aquí en el hospital es la STAM modificada. Bueno, la STAM simple se utilizaba y era hacer la incisión cerca del punto de salida de la sonda de gastrostomía, pero se veía que tenía mayor incidencia de licencia de herida y de infecciones. Nosotros realizamos la STAM modificada, en la cual vamos a realizar una incisión supraumbilical media, lejos del tracto de salida de la sonda de gastrostomía. Para nosotros localizar el sitio donde va a salir la sonda de gastrostomía, vamos a dibujar una línea imaginaria que va desde el ombligo hasta la parte media de la parrilla costal izquierda. Lo vamos a dividir en tercios, y donde se une el primer tercio con el segundo, ahí sería el punto ideal de salida de la sonda de gastrostomía. Igual vamos a incidirla con una incisión supraumbilical media, de 3 a 4 centímetros. Vamos a disecar por planos, vamos a exteriorizar estómago y vamos a visualizar en qué punto vamos a realizar la gastrostomía. Para realizar este paso vamos a tener 3 puntos que tener en cuenta. La zona de la gastrostomía va a tener que estar lejos de la curvatura mayor, ya que vamos a tener mayor incidencia o riesgo de tener una perforación a colon o una fístula. Debe estar lejos del fondo, ya por si necesitamos hacer después una funduplicatura, y lejos del antro pilórico, porque se ha visto que las sondas pueden estenosar esta parte. Entonces, la parte ideal pues, es en medio de la parte anterior del estómago. Ahí vamos a realizar con 2 suturas en bolsa de tabaco, las cuales se van a una de cada lado, se va a traccionar el estómago y vamos a incidir una incisión de 5 milímetros, 7 milímetros, dependiendo de la sonda que vamos a utilizar. Aquí en el hospital pues utilizamos la sonda Foley. Entonces, después de este paso, haríamos la incisión, como ya comenté, en donde iría la zona de salida de la sonda de gastrostomía. Llegamos a cavidad, pasamos primero la sonda por esa incisión y de ahí se pasa ahora sí por la gastrostomía. Va a pasar hasta donde pasa el globo, se va a inflar el globo y vamos a cerrar la primera sutura en bolsa de tabaco y después vamos a invaginar la primera sutura con la segunda sutura. Ya que tenemos nuestra sonda de gastrostomía fijada en la pared del estómago, ahora vamos a fijarla a la pared abdominal con 4 puntos, ya sea con Vicryl 3 ceros principalmente. Y ya por último pueden ser 4 o 3 puntos. Y pues, finalmente vamos a fijar a piel hasta que, ya sea con nylon o seda, hasta esperar la maduración de la sonda de gastrostomía. Esta sería la técnica que está modificada. En cuanto a la técnica endoscópica percutánea, en esto vamos a utilizar el endoscopio y vamos a utilizar el endoscopio con la iluminación y vamos a... el sitio donde se va a realizar la gastrostomía va a ser durante la visualización directa de la pared anterior del estómago, se va a transiluminar y donde transilumine más, ese va a ser el sitio donde se va a hacer la punción. Aquí tenemos en unas imágenes el sitio de transiluminación, se realiza la punción y por la endoscopía vemos que está ahí la aguja. Aquí lo tenemos ya en unas imágenes
vida real. Tenemos la visualización directa donde se va a funcionar y vemos por el endoscopio la punta del agua. Después, con el endoscopio vamos a tomar la guía que viene con la aguja y se va a sacar la guía hasta la boca. Entonces vemos el endoscopio, la guía, y se va a sacar hasta la boca. Después vamos a introducir, junto con la guía que sale por la boca, la sonda de gastrostomía, la cual va a pasar por boca y esófago hasta llegar a la zona de salida de la punción y fijarse en el estómago. Aquí les pongo un video de este paso, en el cual vemos que aquí está la guía ya atada a la sonda de gastrostomía. Se va a jalar el orificio distal, se va a introducir la sonda de gastrostomía por la boca. Hasta ya sentir que está fijada acá en el estómago. Después se vuelve a introducir el endoscopio y vamos a ver que efectivamente queda asegurada la sonda de gastrostomía. Y ya por último vamos a fijar la parte externa igual con un fijador externo que se va a pasar por la sonda y va a llegar hasta la pared abdominal. Se va a cortar lo que quede sobrante de la gastrostomía. Y esta sería la técnica percutánea. Aquí está la fijación. Ahí está. Ya quedó fija en la pared. Y aquí les pongo una imagen ya de cómo se vería con la fijación. Bueno, y por último la técnica laparoscópica. Esta se utiliza principalmente en pacientes en los cuales vamos a realizar alguna otra cirugía como una fundoplicatura, ya que estamos haciendo la cirugía laparoscópica, hacemos la gastrostomía de una vez, o cuando los pacientes tienen quemadura por cáusticos que pueden llegar hasta estómago o esófago, no podemos utilizar el endoscopio, pues vamos a utilizar la técnica laparoscópica. En esta igual vamos a hacer un trocar de 10 milímetros por ombligo para la cámara y un trocar en flanco izquierdo, nada más. Con el trocar del flanco izquierdo vamos a visualizar este estómago, se va a insuflar el estómago y con los puntos de referencia que ya les comenté, vamos a localizar el punto de la gastrostomía. Vamos a tomar la zona anterior del estómago y la vamos a traccionar hacia la pared abdominal. Para así poner dos puntos en U que atraviesen la pared abdominal y el estómago y así poder fijar el estómago hacia la pared abdominal. Y ahora sí introducir la aguja en el sitio de la unión y allí introducir la sonda de gastrostomía, que es lo como vemos aquí. Se va a fijar la sonda de gastrostomía y con los puntos en U que utilizamos se va a pasar por ahí la sonda y se va a fijar como vemos aquí. Esta es una sonda tipo Mickey. Y ya con el trocar con la cámara ya vamos a visualizar que haya quedado fijado muy bien el estómago a la pared abdominal sin ninguna complicación. Esperamos, Rich. Puedes silenciar tu compu. Doctor, no sé si nos quisiera dar algunos puntos importantes sobre la gastrostomía, una técnica que es bastante, que se usa con cierta frecuencia. Sí, quería aclarar algunos puntos. Acuérdense que esta sesión es didáctica y se va a difundir entre cirujanos. Entonces, hay que aclarar nada más que seguramente por apresuramiento algo, comentaste que las ramas gástrica, izquierda, hepática y esplénica salen de la mesentérica superior y es del tronco celíaco, nada más para que quede claro a todos. Y sí hay puntos importantes que comentar. De las indicaciones, pues no me quedó claro esa indicación que pusiste para hacer una gastroscopía, pero bueno, ojalá ahorita lo puedas aclarar. Pero las indicaciones de todos los procedimientos que requieren gastrostomía caen en las tres indicaciones que mencionaste, es decir, para nutrición, para descompresión y para dilataciones esofágicas. Todas las indicaciones caen en alguna de ellas. Incluso la que comentaste de alimentación transpilórica, pues finalmente es para nutrición. Entonces,
no se confundan. Caen todas las indicaciones en esas tres. Además, en cuanto al sitio correcto para hacer una gastrostomía, pues es en la parte baja del cuerpo, justo a la mitad entre las dos curvaturas y también lejos del antro, para evitar precisamente las principales complicaciones de las gastrostomías, que es la migración del globo hacia el píloro. Cuando tengan un paciente operado de gastrostomía que empieza a vomitar, primer pensamiento lógico inmediato es que la sonda emigró adelante del píloro y entonces está obstruyendo el píloro. Eso es fundamental tenerlo siempre en mente y medir la cantidad de sonda que hay fuera del estómago para que tengan idea, en caso de que se vea más cortita, pues es que emigró. El procedimiento que siempre hacemos cuando se utiliza sonda Foley para evitar que eso pase es poner un rodete. Una vez que uno hace la gastrostomía, la tracciona, ya quedó fija, y por fuera se pone un rodete de tela para que impida que esta sonda se deslice hacia adentro. Normalmente dejamos 48 horas de ayuno después de hacer una gastrostomía, lo que cicatriza y posteriormente inicia la nutrición. Entonces hay que tener en mente siempre esa principal complicación de una gastrostomía. En particular, yo no uso Foley para hacer gastrostomía. Aquí en el hospital se usa mucho, pero con la sonda Foley se batalla para invaginar el riñón cuando se tienen las dos jaretas. No se hunde fácilmente. Necesitas que el ayudante pince la sonda junto con la pared del estómago para hundirla mientras anudas. Yo prefiero usar sonda P0 Malecot, que le das un punto a la sonda, de la sonda al estómago, de tal manera que cuando hundas la sonda, por el punto que diste, se hunde el estómago y es mucho más fácil anudar la jareta y te queda perfectamente sellada esa gastrostomía. De otra manera, si te queda mucosa de fuera, es de alto riesgo para complicaciones como dehiscencia y peritonitis. La fijación al peritoneo es fundamental y siempre sacamos dos hiladas de seda de las jaretas al exterior para poder anular esa sonda y que quede mucho más fija a la pared. En cuanto a la sonda, a la colocación de gastrostomía por vía endoscópica, nada más dejar muy claro que es una sonda especial. Es una sonda que tiene punta. Entonces, eso es lo que permite que se pueda hacer atravesar la piel de regreso del estómago hacia la piel. Si no, es imposible. Bueno, nada más tener eso claro. Únicamente. Doctor, y una pregunta. ¿Qué hace usted si tiene una gastrostomía que es muy reciente? Supongamos que es una gastrostomía abierta y tuvo que dejar una sonda Foley, el globo se rompe o se poncha y se sale la sonda. La gastrostomía tiene 24, 48 horas que se hizo. Y segunda pregunta, una vez que es una gastrostomía, ¿a partir de cuánto tiempo les inicia la vía oral y cómo lo inicia? Sí, eso sucede. Es decir, el hecho de que uno vive en un hospital en donde se hacen muchas gastrostomías, pues se acostumbra uno a tener cuidado en muchos aspectos. La sonda es una sonda crítica realmente, entonces de esa sonda va a depender que se haga una fístula gastrocutánea, pero para eso pues necesita al menos 2 semanas de estar bien colocada. Entonces, si se llega a salir una sonda de gastrostomía antes, lo que hay que hacer es operar. O sea, no puedes pensar o confiar en que vas a hacer por una maniobra externa, meter una sonda que te lleve al camino correcto. Es muy fácil caer en una falsa vía, caer al peritoneo y darle alimentación al peritoneo, y eso es una catástrofe. Entonces, lo mejor es reoperar y volver a colocar la sonda y pues insistir en los cuidados, sobre todo si son los primeros 2 o 3 días del posoperatorio. Y lo que hacemos habitualmente es dejar 48 horas de ayuno siempre y luego iniciamos con dieta. Yo habitualmente les empiezo líquidos claros, 1 o 2 tomas. Si no hay ningún problema, ya pueden recibir leche. Pero cirugía de tórax
me parece que el mismo día o el día siguiente están iniciando la vía oral, perdón, enteral a través de gastrostomía y no han tenido complicaciones. Entonces yo creo que dependiendo de qué tan seguro te sientas de cómo está tu cirugía, puedes iniciar tempranamente. Gracias, doctor. También me gustaría comentar en el servicio de cirugía neonatal, aquí mismo en el hospital, hay un protocolo de atresia de esófago tipo 1, estos pacientes con brecha amplia, en los cuales les hacemos gastrostomía en los primeros días de nacimiento en cuanto el paciente esté estable, pero en estos niños tratamos de hacer la gastrostomía por laparoscopía. Es uno de los pacientes de los tipos de pacientes que utilizamos este tipo de gastrostomía. Y esto lo hacemos porque al momento de hacerlo por laparoscopía creemos que se forman menos bridas alrededor del estómago y al momento de hacer la disección para poder unir los dos cabos se facilita un poco más debido a que no hay tantas bridas como si hiciera en una técnica abierta. Te digo, habría que hacer, es difícil hacer ensayos clínicos para demostrar eso, pero al final está bien, está demostrado que sí hay menos bridas en la laparoscopía. Yo creo que es correcto, habrá que ver, hacer un análisis después de eso. Y algo, bueno, muy importante es en los pacientes neurológicos, que muchas veces nos interconsultan para poner gastrostomía para nutrirlos. Esos pacientes, por seguridad, siempre hay que hacerle el estudio completo, es decir, serie esofagogastrodenal, gammagrama de vaciamiento y endoscopía, para valorar si ese paciente no solo es candidato a pura gastrostomía, sino a hacerle fundificatura, piloroplastia, según los hallazgos en los estudios, más su gastrostomía. De otra manera, podemos empeorar las condiciones del paciente. No sé si alguien de los que está conectado o de los 2 o 3 personas más que están aquí quiere hacer alguna pregunta de gastrostomía. Sí. ¿Solo cuándo hace el recambio de la primera sonda después de la cirugía? Sí, el recambio de la primera sonda habitualmente no lo haces antes del primer mes. Y la sonda PET-0 Malecor, pues hay que darle un jalón porque esa no se le desinfla ningún globo, es un honguito que está dentro, entonces hay que darle un jalón, hay que tener colmillo en eso, porque también luego les da como cosa hacerlo, pero bueno, es simplemente un jaloncito, se sale la sonda y entonces sí ya pueden poner una Foley. Ya no hay problema, porque ya está la fístula, entonces ya no hay problema. Nunca antes del primer mes. ¿Y cada cuánto recomiendas estar cambiando esa sonda? Es que depende del tipo de sonda. Por ejemplo, las de silicón, esas pueden estar 3 o 6 meses. Las Foley al mes ya están en malas condiciones, ya están chiclosas, están incluso sucias. Entonces, pues no, yo diría así como un patrón, las de Foley cada mes, las de Silastic o silicón, esas puede estar 3 o 6 meses. Ok. Hay otra pregunta, adelante, Eric. Disculpe, doctor, una pregunta. ¿En qué caso usted recomendaría hacer una gastrostomía tunelizada o las que se llaman también comúnmente que sean para siempre? Sí, yo creo que en pediatría no hay una indicación formal para hacer gastrostomía definitiva como se hace en adultos. Los niños creo que se pueden manejar muy bien con las gastrostomías temporales o llamadas temporales, aunque se manejen toda la vida con ellas. Algo que sí es importante, si es un paciente que va a llevar muchos años de su vida con gastrostomía, pensar en cambiar por el tapón de Mickey. Porque el tapón de Mickey sí les hace mucho más fácil la vida, no es tener una sonda externa todo el tiempo, sino solo el taponcito. Tienen un perfil bajo, o sea que ni siquiera se les nota y pueden nadar, pueden hacer una vida mucho más social y tiene sus aditamentos para el momento en que quieran descomprimir o quieran alimentar, se pone la sonda correcta, ¿no? Entonces, hay una pregunta más, adelante. Sí, doctor. Muchas gracias, doctor, por sus intervenciones. Respecto a esa gastrostomía por indicación para dilataciones, doctor, ¿qué tanto tiempo después de que ya vemos que está permeable el esófago y que el paciente pues que ya empieza a tolerar, cuánto tiempo después es necesario dejar la sonda de gastrostomía? pues los endoscopistas son los que llevan la mano en ese sentido. Cuando ellos ya
determinaron que ya no va a ser necesario seguirlos dilatando, ya no necesitas la gastrostomía. Entonces, en ese momento habitualmente le das, no sé, 2 o 3 meses de seguridad antes de quitarla. Y el quitado, pues es muy simple, porque una fístula gastrocutánea se cierra en 8 o 12 horas una vez que se sale la sonda, así que no necesitas operarlos, salvo que hagan una fístula gastrocutánea persistente, en donde sí hay que entrar quirúrgicamente a cerrar el estómago. La manera de retirarlas, doctor, sería quitar la sonda y luego poner una sonda más delgadita e ir disminuyendo el calibre, ¿o? No, habitualmente la quitas y le pones un parche y dejas al paciente en ayuno 4 o 6 horas. Y es impresionante cómo en 6 horas ya redujo al más del 50 o 70% el tamaño del orificio y ya pueden comer. Por eso es importante cuando se requiere la gastrostomía avisar, insistir mucho con la familia que si se llega a salir la sonda, de inmediato corran al hospital, porque a veces llegan y ya está cerrándose la fístula, ¿no? Ok. Gracias, doctor. Pasamos a ionostomías. Adelante, Rich. Muy bien, gracias. Continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar de las ionostomías. Igual es una enterostomía, una apertura y comunicación de un segmento del intestino delgado con la piel. Igual que en las gastrostomías, su objetivo principal es la alimentación del paciente. Igual, como comenté, resecciones esofágicas, quemaduras por cáusticos o si hayamos tenido una cirugía duodenal en la cual no podemos usar una gastrostomía. De forma electiva o para procedimientos quirúrgicos abdominal, y vamos a utilizar principalmente la primera o la segunda asa yeyunal. Para la técnica de ionostomía vamos a identificar el ángulo de Treitz y se va a valorar la incisión a 20-30 centímetros del ángulo de Treitz. Puede ser abierta laparoscópica y las técnicas son similares a la de la gastrostomía. Aquí hay que tener en cuenta que mientras más proximal hagamos las ionostomías o las ileostomías, estos van a tener un poco más de gasto, van a tener que tener cuidado. Entonces, de las que más utilizamos en el hospital sería la ionostomía tunelizada o de Janeway, en la cual vamos a realizar nuestro orificio de entrada y se va a tunelizar 3 a 4 centímetros con salida de la sonda por la pared abdominal. Esa tiene la ventaja de, igual como comentó el doctor, estas cuando ya no queremos utilizarlas se van a retirar, igual con esperar en un periodo de ayuno y se van a hacerlo. Ok, Rich, espéranos tantito antes de avanzar al siguiente tema. Aquí, ¿qué puntos claves hay, doctor? A lo mejor es un procedimiento quirúrgico que no hacemos con tanta frecuencia como la gastrostomía. No sé qué nos pudiera dar así de puntos básicos para al momento de que nos enfrentemos a una. Sí, evidentemente esta yeyunostomía definitivamente es para nutrir al paciente. Y eso es cuando no funciona el estómago para poder nutrirlo, o hay complicaciones duodenales serias que nos obligan a alimentarlo después del ángulo de Treitz. La técnica quirúrgica es diferente a una gastrostomía. Ok, sí se hace una jareta, sí se introduce la sonda en un orificio enteral, pero se introduce muchos centímetros, no como la foto donde se observa que está casi 1 centímetro después de la entrada, porque la entrada al intestino está aquí. No, abajo, en la distal. Ahí es donde se hizo la enterotomía, lo demás es un túnel que se hace con la serosa y con la muscular, pero la entrada al intestino es la distal, entonces eso se tiene que avanzar 15-20 centímetros por seguridad. Y el túnel, sí es correcto hacerlo de 5-7 centímetros para que sea un túnel que sea antirreflujo, para evitar que esté regresándose el contenido. Y evidentemente, pues la fijación a la pared sumamente cuidadosa y efectiva. Lo mismo es una sonda crítica, si eso se sale en las primeras horas está cantado que va a haber dehiscencia, peritonitis, etcétera, neumoperitoneo seguramente. Y lo que es sumamente importante, una vez que hayan pasado 72 horas de haber hecho la yeyunostomía con esta técnica de Witzel, se hace antes de iniciar la alimentación un estudio contrastado para asegurarse que la sonda está dentro del intestino. No es raro que una sonda migre,
que se salga, que esté ya afuera, que esté en la pared, etcétera. Entonces, siempre corroboren, y si se observa que está claramente en el yeyuno, adelante del sitio donde está entrando al abdomen, la sonda, entonces ya podemos iniciar con alimentación a infusión continua. A diferencia de la gastrostomía, estas se alimentan, se da a infusión continua, recordando que el flujo máximo de infusión es de 9 mililitros por kilo por hora. No más, porque eso puede generar un efecto dumping, puede generar hipotensión, hipoglucemia, hipotimias, etcétera, en un paciente, sudoración, etcétera. Todo un tono vagal a consecuencia de una sobredistensión aguda de las asas. Obviamente, ningún paciente va a requerir más de 9 mililitros por kilo por hora, porque eso supera con mucho los requerimientos nutricionales, pero hay quien de repente decide bolear a los pacientes por yeyonostomía, y eso es terrible, porque ahí sí superan el volumen de 9 mililitros por kilo hora. Entonces, nada más como regla, todos los pacientes que manejen con yeyonostomía o con sonda transduodenal transpilórica, siempre es a infusión continua 24 horas y no más de 9 mililitros kilo por hora. Ok, doctor, una pregunta técnica. Para fijar la yeyonostomía a la pared abdominal, igual que la sonda de gastrostomía, le da 4 puntos, 4 cuadrantes. Sí, se ponen puntos del peritoneo al asa, rodeando el sitio de salida de la sonda. Y además se hacen, yo en lo particular paso también sedas a través de la pared para fijar las sedas que están traccionando el intestino, el yeyuno, a la pared abdominal, anudándolos en la piel externa. Y pues siempre con los cuidados que ya mencioné, de medir la cantidad de sonda que queda fuera y vigilarla como sonda crítica. ¿Y aquí qué sonda es la ideal, doctor? Pues lo ideal es que sean blandas, como las de Silastic, pero pues si no, una sonda de alimentación o de las de alimentación nasoyeyunales, que son muy suavecitas, esas permiten, porque sí, también debo decir, hemos tenido, cuando usábamos las sondas de alimentación que son más rígidas, tuvimos algún caso de perforación por la punta de la sonda. Okay, aunque es broma, pues si se recarga en un sitio, causa isquemia, puede perforar, ¿no? ¿Alguna pregunta de alguien? De un calibre adecuado para pasar licuados, ¿no? Que es lo que habitualmente es mínimo 14 French. Muy bien, Rich, seguimos. Bueno, continuamos. Ahora vamos a pasar a las ileostomías, las cuales se van a utilizar para derivar el contenido intestinal distal cuando la continuidad intestinal está afectada por peritonitis, isquemia, o cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. Cuando tenemos una patología colónica, como una colitis ulcerativa o una poliposis familiar que tenemos que derivar en ilion. Estos también pueden ser temporales o permanentes, utilizados principalmente en pediatría temporales. Dependiendo de la patología del paciente, vamos a poder tener una ileostomía de una boca, de 2 bocas, o si el paciente viene con varias perforaciones, con varias bocas en diferentes sitios. Les voy a explicar ahorita una técnica de una ileostomía. Pues va a depender principalmente, como dije, del estado hemodinámico del paciente, qué técnica vamos a utilizar y en qué parte del ilion va a estar afectado. Principalmente pues se va a hacer una laparotomía con incisión media. Vamos a visualizar la vialidad de las asas, vamos a encontrar el lugar donde decidimos que vamos a derivar el asa. Pues vamos primero a ver la viabilidad de la irrigación, y ya cuando tenemos el sitio donde vamos a hacer la derivación, podemos poner 2 puntos para localizar cuál va a ser la proximal y la distal. Después, como ya tenemos nuestra incisión, vamos ahora a realizar la incisión donde va a salir la boca del estoma, cual principalmente para mayor irrigación y mayor movilidad, pues sería en la fosa ilíaca derecha, vamos a hacer la incisión, llegar hasta cavidad. Ya cuando tengamos la comunicación, con unas pinzas vamos a introducirlas por la nueva incisión, y ahora sí vamos a sacar el asa a unos 4 a 5 centímetros, y aquí es donde vamos dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar,
En esta se utilizó una en forma de escopeta, en la cual se hace la resección del ilion y las bocas van a quedar pegadas, como se ve en esta imagen. Ya dependiendo de la experiencia del cirujano, vamos a utilizar, se va a fijar directamente el estoma a la piel o se va a madurar con técnica de Bruck, que es la que vemos aquí, en la cual vamos a utilizar puntos de la muscular de la piel, el acero muscular del intestino, y vamos a evertir los bordes. Aquí también se utilizan 4 puntos cardinales y ya después intermedios hasta lograr la eversión. Estos se utilizan principalmente ya que con esto vamos a tener una mayor movilización, una mayor cuidado del estómago, junto con los cuidados con la bolsa de las ileostomías. Veamos tantito, Rich, atención. ¿Qué nos puede comentar sobre las ileostomías, doctor? Bueno, la ileostomía siempre es un arma muy útil cuando tienes una patología colónica grave. Y grave puede ser desde una apendicitis muy complicada, con mucho tiempo de evolución, como frecuentemente lo vemos en este hospital. Si vemos que hay un ciego muy friable que está prácticamente con riesgo de perforación, que no aguanta poner puntos para poner una jareta en la base para hundir el apéndice, etcétera, para hacer la apendicectomía y hundir el muñón, etcétera. Entonces, si el ciego está muy inflamado, muy friable, entonces lo correcto, y seguramente pues, lo encontrarán todo emplastronado y demás, es hacer una ileostomía. Es raro que se requiera, pero en ocasiones, en casos muy complejos, eso le salva la vida a un paciente. Otras patologías que requieren ileostomía, pues es muy frecuentemente en casos de enterocolitis, en donde se encuentra neumatosis intestinal severa, que produce neumatosis y isquemia, etcétera. Entonces ahí las ileostomías también salvan la vida del paciente. Aquí lo que es muy importante es que no conviene hacer ileostomía en cañón de escopeta porque te quedan las dos estomas pegados y eso dificulta terriblemente el manejo domiciliario del paciente. Siempre solemos hacerla con 2 bocas separadas. Una se queda como fístula y la otra sí se madura. La proximal siempre hay que madurarla, la distal se queda como fístula mucosa, para que facilite poner una gasa, poner una placa y que se puedan manejar las bolsas con largo tiempo de duración en el estómago que está gastando. Algo que es fundamental es que un paciente con ileostomía es un paciente de alto riesgo de complicaciones tan graves como morir por una deshidratación o un trastorno hidroelectrolítico agudo. Independientemente de que se mantenga estable con la dieta astringente, con múltiples medicamentos que tenemos para disminuir la motilidad intestinal, etcétera, un paciente que tiene ileostomía y empieza con una gastroenteritis, de la edad que sea, obvio es peor si son neonatos o lactantes menores, pero de la edad que sea, con 2 o 3 evacuaciones se chocan y pueden llegar muertos al hospital. Y eso nos ha pasado. Imagínense, vemos pacientes que viven en rancherías, que su sitio más cercano de apoyo es un centro de salud a 2 horas. Imagínense a ese paciente empezando con gastroenteritis en su rancho. Esos pacientes no llegan a la clínica. Y desgraciadamente en algunos foros se están promoviendo hacer ileostomía, particularmente para enfermedad de Hirschsprung, sin tener indicación real de eso. Nosotros proscribimos totalmente hacer ileostomía en Hirschsprung, salvo que sospechemos Hirschsprung total. Si se trata de un Hirschsprung clásico, como es en el 85% de los casos, la derivación, si se requiere, porque ahora lo resolvemos sin derivación, tiene que ser proximal al sitio de la zona de transición. Entonces, no expongamos la vida de los pacientes de a gratis o sin necesidad. Siempre que tengan un paciente con ileostomía, aunque sea privado,
con recursos cerca de hospitales, hay que advertirles el riesgo altísimo de una complicación grave asociada a trastorno hidroelectrolítico por una gastroenteritis aguda. Ok, doctor. ¿Y cuál es el sitio ideal para hacer una ileostomía? Supongamos que, como usted menciona, la ileostomía es con fines de protección de alguna lesión del colon o más allá del ilion. ¿A cuántos centímetros de la válvula es el lugar ideal para derivar a ese paciente? Si las condiciones lo permiten, alrededor de 20 o 25 centímetros de distancia de la válvula ileocecal es un sitio correcto, porque cuando hagamos el cierre, pues vamos a comernos 5 centímetros distales y entonces queda una anastomosis adecuada a 20 centímetros de la válvula, que es una zona que todavía no es de alto riesgo. Cualquier anastomosis que quede a menos de 10 centímetros de la válvula es una anastomosis de alto riesgo que puede desentarse por la resistencia que genera al flujo la válvula. Alguna cuestión extra de experiencia aquí en el hospital que hemos tenido en pacientes con ileostomías o ileostomías o ileostomías de hasta 3, 4 bocas que hemos tenido es el puente intestinal, que es algo que está poco descrito en la literatura, pero que nos ayuda a salvar vidas. ¿Cómo? Pues una vez que el paciente se estabiliza y que vemos que la parte distal está permeable, hacemos el puenteo de la evacuación que sale por la proximal, se le pasa a la distal a infusión continua. Y eso evita en la mayoría de los casos, al menos en pacientes estables, evitamos trastornos hidroelectrolíticos y nutricionales asociados a un gasto alto de una ileostomía. Okay, doctor. ¿Y a partir de cuánto tiempo de que se hizo la ileostomía puede empezar el puenteo? Depende qué patología haya sido. Si es una patología inflamatoria, como apendicitis, enterocolitis, pues hay que esperar mínimo un mes a que nos aseguremos que el intestino distal está permeable. Pero, por ejemplo, tenemos algunos casos de una pancreatitis crónica, una pancreatitis que está evolucionando tórpidamente con fiebre y con abscesos intraabdominales, es seguramente porque el colon que está adosado al páncreas está necrosándose. Entonces ahí hay que hacer una ileostomía, con lo cual ceden habitualmente estas complicaciones y hay que esperar entre 3 o 6 meses a ver cómo se cicatrizó ese colon adosado al páncreas antes de poder empezar a puentear o hacer alguna maniobra. Okay, o incluso conectarlo de nuevo, ¿no? En enterocolitis yo les recomiendo que nunca hagan un cierre en un paciente que derivaron por enterocolitis antes de 6 meses, porque es el tiempo que va a tardar en observarse si va a haber estenosis, si va a haber fibrosis del colon. Entonces, antes hacer un ileograma distal para ver que esté permeable y que esté sano, antes de puentear y de anastomizar. Adelante, Eric, ¿tienes una pregunta? Disculpe, doctor, en su experiencia, ¿cuál es la localización que nos recomendaría para derivar la ileostomía y en qué posición en cuanto al proximal y el distal? Va a depender mucho del sitio en donde vayamos a derivar y de las características del paciente, pero pues si es el ilion terminal, habitualmente se aboca muy bien en la fosa ilíaca derecha. No hay ningún problema de que pongan arriba la que drena y abajo la que no drena. No, eso no tiene nada que ver hoy en día con la modernidad que tenemos en el manejo de estomas y de sondas. Eso no es un problema. Si es una ileostomía más proximal o una ieyonostomía, pues habitualmente es el hemiabdomen izquierdo en donde se acomodan mejor. Es decir, debe salir el intestino en donde sea la parte más fácil de que salga, sin tensión, sin que estemos torciendo las asas. En el sitio donde se aboque hay que hacerlo. Finalmente, pues en la reconstrucción hay que reentrar, ¿no? Gracias. Okay. Ok, doctor. Creo que no hay alguna otra pregunta. Nada, me gustaría enfatizar que aquí nosotros en el hospital, entonces el tipo de ileostomía que hacemos es sacar 2 bocas separadas. La primera la hacemos en técnica de Bruck, como se muestra muy bien aquí en el dibujo, en la imagen A y B. Y luego hacemos otro orificio en el cual sacamos el estoma distal y es el que dejamos en fístula. Y esto lo hacemos para el manejo del estómago. Muy bien, Rich. Seguimos con la parte de colostomías. Vale, muchas gracias. Continuamos. Ahora
vamos a hablar de las colostomías. Estas se usan principalmente para liberar la obstrucción distal del colon y para impedir el paso de ellas a través de un área intervenida quirúrgicamente principalmente. Igualmente, estas pueden ser permanentes o temporales. En cuanto a nosotros, en pediatría, en donde más las utilizamos es cuando vamos a liberar la obstrucción distal en pacientes recién nacidos con malformaciones anorrectales, que ahorita voy a hablar de esto. La localización del estómago va a depender principalmente de dónde vamos a tener la lesión. Esta puede ser principalmente transversa, ya sea derecha, izquierda, descendente o hasta sigmoidostomía. Bueno, ahora, como comenté, voy a hablar sobre las malformaciones anorrectales. Vamos a utilizar una colostomía descendente o en sigmoides con estomas separados en cuadrante inferior izquierdo. Recordando lo que nos comentaba el doctor Dávila, vamos a utilizar estomas separados aquí para tener los cuidados ideales de los estomas. También, ya que recordando que hasta el 85% de los pacientes con MAR van a tener comunicación con el tracto genitourinario, vamos a tener que separar las bocas para evitar el paso de la materia fecal hacia el estoma distal y así evitar infecciones de vías urinarias. Para la localización de los estomas, vamos a dibujar un triángulo que va del ombligo hacia la espina ilíaca izquierda y hasta en medio de la parrilla costal izquierda. Dentro de este triángulo va a ir el estoma proximal. Después podemos dibujar otro triángulo en espejo, que va a ir del ombligo al pubis y la cresta ilíaca, y dentro de este triángulo iría el estoma distal o la fístula. Como ya comentamos, aquí se utiliza principalmente en dos bocas separadas para evitar las complicaciones que ya comenté. Bueno, la técnica se va a realizar una incisión oblicua izquierda que va a ir desde el flanco izquierdo hacia la fosa ilíaca izquierda, igual, como ya comenté, en dos bocas separadas. Vamos a incidir, vamos a exteriorizar el colon. Para nosotros visualizar el estoma proximal, va a ser la parte que va a estar menos dilatada. ¿Cómo vamos a trabajar la parte que está dilatada? Vamos a introducir una sonda para realizar unas irrigaciones y así evacuar todo el meconio y poder utilizar este colon que ya está más funcional. Y ahora sí, ya que tenemos los dos cabos que vamos a utilizar para las colostomías, recordando siempre que al principio de la incisión va a ir el estoma proximal y en el distal, al final de la incisión, el estoma distal. Igual, vamos a madurar la boca proximal, vamos a hacer la fístula distal y vamos a cerrar el puente. Y nos van a quedar, así como ven en las imágenes, dos bocas separadas con la fístula y la boca proximal, en un adecuado lugar, como ya comenté, evitando así tubulaciones óseas o alguna otra parte en la cual vamos a tener buena adhesión de las bolsas de colostomía y así evitar derrames y paso de materia fecal hacia la fístula distal. Y cuando realizamos colostomías en pacientes que no tienen MAR, que como ya vimos que tienen alguna perforación y necesitamos derivar, pues aquí ya, como comenté, puede ser transversa, derecha o por descendente o sigmoidostomía. Aquí les pongo unos ejemplos en el cual vamos a tener dos bocas en el transverso y en el descendente igual de dos bocas. Igual aquí vamos a tener la exposición del colon. Vamos a ligar los vasos magnos y vamos a cauterizar los vasos pequeños. Después de localizar, con dos piezas clamps o dos baby allen, vamos a hacer la incisión del colon. Vamos a tener nuestras bocas separadas y, como ya comenté, en cada extremo va a ir cada boca y ya dependiendo, se va a suturar en dos planos, el primero al peritoneo y el segundo a la muscular, a la aponeuritis, perdón. Y ya dependiendo de la técnica que vamos a utilizar, igual vamos a fijar a piel o vamos a madurar. Y ya por último,
si necesitamos desfuncionalizar la boca distal, podemos realizar una técnica que se llama en Harman, en bolsa de Harman, en la cual vamos a fijar transversalmente a la aponeurosis la boca distal. Aquí podemos dejar suturas largas para cuando queramos cerrar la colostomía, tener en cuenta dónde va a estar la boca distal. Y sería todo. Muchas gracias. Gracias, Rich. Muy bien, doctor. Y sobre colostomías, pues creo que es como parte del servicio de colorectal, es algo que hacemos un poquito más frecuente, principalmente por las malformaciones anorrectales y aquellos pacientes con enfermedad de Hirschsprung que hay que derivar. Muchos de ellos lo hacemos en colostomía. ¿Cuáles son los puntos claves en esta técnica quirúrgica? Sí, en MAR, evidentemente lo que tenemos que hacer es hacer una sigmoidostomía alta, siempre para dejar un segmento lo más largo posible distal para poder trabajar con ello y hacer la reconstrucción colorectal correspondiente. En particular, a mí no me gusta hacer tapering de la boca distal nunca. Prefiero que se aboque como fístula mucosa, aunque quede un poquito amplia, y con el tiempo eso se desfuncionaliza y se va adecuando el tamaño en la pared. De otra manera, pues se puede incluso estenosar o cerrar, y eso puede complicar después los estudios que hay que hacer para conocer qué tipo de malformación tiene y corregirla. Entonces, lo de colon dilatado sí se requiere descomprimir. A veces hay que hacerlo de la jareta, meter una sondita y descomprimir lavando todo el meconio distal. Pero yo creo que se puede evitar el tapering en la mayoría de los pacientes. Siempre hasta el cirujano más pintado se puede confundir con un colon dilatado si es el segmento proximal o el segmento distal. No es raro que nos lleguen pacientes derivados al revés, que la boca distal o la boca que esté inferior es la que gasta y la proximal está abajo y la distal arriba. Esto es quizá porque no se descomprime el asa cuando se toman las decisiones de qué asa abocar. Entonces, no duden en descomprimir el intestino si tienen duda de cuál es la proximal y cuál es la distal. Pues la técnica cerrada o abierta depende de cuál manejen. Aquí tratamos de manejarlas todos con técnica cerrada, pero si hay que descomprimir, pues ya no tiene caso manejarlo con técnica cerrada porque ya se abrió el intestino. Entonces ya se hace la separación con la herida abierta y luego ya se fija cada una. Cuando se tiene que hacer otro tipo de derivación, por ejemplo, si algún Hirschsprung nos llega tardíamente con un colon muy dilatado, antes hacíamos la cirugía en 3 etapas, que era primero una colostomía transversa. No estamos hablando de Hirschsprung total, estamos hablando de Hirschsprung clásico. Se hace una colostomía transversa derecha, a la derecha de la cólica media, para tener todo el colon transverso izquierdo, el ángulo y el descendente y la parte sana del sigmoides para poder hacer el descenso, que se hacía en un segundo tiempo. Y hasta un tercer tiempo se hacía el cierre de la colostomía. Hoy en día, si tenemos que derivar a un paciente con Hirschsprung, se hace una sola derivación. Se hace cirugía en 2 tiempos. La derivación se hace proximal a la zona de transición. Y nunca hacemos biopsias transoperatorias para decidir en dónde derivarlo, simplemente con que esté 5 centímetros o 10 atrás de la zona de transición basta para poder hacer una derivación útil. Y la parte distal, ya sea que también se aboque a la pared o se deje enterrada en bolsa de Harman, que nunca la pegamos a la pared. Cuando hacemos bolsa de Harman se queda enterrado en el abdomen, sí con un nylon, un prolene largo para que lo podamos identificar después. Y ya en un segundo tiempo hacemos el descenso de la boca proximal, el descenso transanal, descendiendo de la boca proximal. Entonces, con esto disminuimos la cantidad de cirugías a las que está expuesto un paciente con Hirschsprung. Si se tiene que derivar por alguna otra razón, por una perforación intestinal, enterocolitis, etcétera, pues se deriva en el sitio donde se perforó, se manda biopsia del sitio donde se perforó,
y se estudia el colon distal después para ver si ya se puede conectar. Aquí nunca cerramos un paciente sin haberle hecho manometría no rectal antes, que no sea evidentemente no Hirschsprung ni malformaciones, que esas son aparte, pero cualquier otra perforación espontánea en colon, cualquier enterocolitis que requirió derivación, sea aquí o en otro hospital, siempre hacemos manometría no rectal. Si tiene reflejo rectonal inhibitorio presente, ya descartamos con eso Hirschsprung y podemos conectarlo siempre haciendo un colograma distal y haciendo prueba de reto, pasando papillas a través de la boca distal y haciendo un tacto rectal, evidentemente. Ya con esos 3 criterios ya se puede cerrar los estomas. Pues básicamente. Gracias, doctor. ¿Alguien de los que está aquí, alguna pregunta? ¿No? Pues bueno, yo creo que con esto terminamos ya la sesión de hoy. Me gustaría a mí recalcar que siempre que derivemos a un paciente, tengamos mucho en mente o ponernos en el lugar de ese paciente, tener una colostomía o ileostomía que vaya a estar gastando, traer una bolsita todo el tiempo y que además la bolsita no la puedas pegar bien y eso está irritando toda la lesión alrededor del estómago. Incluso también una ileostomía, colostomía mal hecha, en la cual el honguito no esté bien hecho y no puedas pegar bien la bolsa, pues esto va a hacer que esté fugando la materia fecal y todo el puente que tienes entre ambos estómagos pues se te puede desentar y puede tener complicaciones. Entonces, siempre que derivemos un paciente, al momento de hacer principalmente madurar el estómago distal, hay que dejar un buen honguito, una buena altura, pensando en poder pegar esa bolsa, evitando que esté fugando la materia fecal y pues darle una mejor calidad de vida a estos pacientes. Al estómago proximal. Al estómago proximal, perdón. Y siempre recordar que muchas veces los pacientes se complican precisamente por errores en este tipo de cosas. La piel a veces se vuelve una catástrofe. Entonces también tener enfermeras especializadas en cuidado de estomas es fundamental. Les cambia la vida a estos pacientes para que también consideren dentro de su equipo tener siempre a alguien especialista en esto y que nosotros pues finalmente siempre buscamos la mejor calidad de vida de nuestros pacientes. Es muy importante aclararle a los papás siempre que cuando tenemos que hacer una derivación intestinal en sus hijos, lo hacemos pensando en que sea temporal, porque eso los tranquiliza mucho desde el punto de vista psicológico, porque después vienen como crisis por pensar que su hijo ya va a evacuar toda la vida por ahí. Muy bien, pues le agradecemos a todos los que pudieron ver la sesión. Doctor Dávila, como siempre, muchas gracias por el apoyo y el aprendizaje hacia nosotros. Gracias, Ricardo, por tu clase y pues nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Muy bien.